Tome asiento un segundito. Tome asiento un segundito. El pasado jueves, Dios puso una palabra en mi corazón para compartirla con la iglesia acerca de la necesidad de nosotros volver al primer amor, a hacer las obras del principio, a tener esa pasión, esa entrega que teníamos por el Señor cuando entregamos nuestra vida a Él. Y es una predicación que es mi deseo de que todo el que no estuvo el pasado jueves pueda escuchar esa predicación. Porque como le dije a los que estuvieron, es para toda la iglesia. Es y fue para los que estuvieron y es también para los que no estuvieron. Así que rapidito, si usted quiere volver a su primer amor, salga de su asiento y llévese una de estas predicaciones. Ayúdame aquí. Si usted no estuvo el jueves y no escuchó la predicación, escúchela, reescúchela y cuando termine de escucharla, vuelve y escúchela. Si falta, no se preocupe, que a la salida hay más. Damos gracias al Señor por la tecnología que nos permite, ¿verdad?, grabar y de esa manera pues podemos repetir las cosas que hemos compartido. Pero la verdad que fue un mensaje y es un mensaje que a mí también me ha sido de mucha bendición y quiero que también sea para ustedes. Así que cuando lo escuche, escúchelo con mucho amor. ¿Ok? Es un mensaje que tiene que escucharlo con mucho amor. Si lo escucha en la carne, vamos a tener problemas. Tienen que hacer una oración antes de escucharlo. Señor, lléname de amor y que yo pueda recibir esta palabra con amor. ¿Ok? Bueno, Hebreos 5, capítulo 5, versículo 8. Póngase de pie si es obediente. Y vamos a leer Hebreos 5:8. Si no es obediente, se puede quedar sentado. Dice la palabra: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice el 9, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Padre, gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ella nos dice dónde estamos y nos dice hacia dónde nos dirigimos. Permite que en el resto de este día, Señor, podamos atesorarla en nuestra mente, en nuestros corazones, y que ella surta el efecto para el cual tú la has enviado. En fe lo declaramos y en fe lo esperamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, dígale a alguien: la obediencia paga bueno. Si vamos a hablar de paternidad, la mejor manera de hablar de paternidad o de maternidad, hablar de relaciones de padre a hijos, de hijos a padre, hablar de la relación de Dios con nosotros como nuestro Padre Celestial, lo mejor es hablar de la obediencia. Si hay algo que mueve el corazón de un padre, de una madre, es la obediencia. Si hay algo que mueve el corazón de Dios para manifestar bendición sobre nuestras vidas, es si nosotros también manifestamos obediencia. Y a mí me encanta este versículo aquí en Hebreo porque dice la palabra que Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En otras palabras, para usted poder ser depositario de las bendiciones de Dios, para usted poder ver las manifestaciones de las bendiciones de Dios, acuérdese, dice la palabra en Efesios capítulo 1, que ya usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, antes de su madre estar embarazada de usted y de mí, ya usted había sido declarado
en bendición. Antes de usted haber tirado el primer guay cuando nació, antes de usted haber experimentado la primera caricia de su madre, antes de usted haber visto los ojos de su padre, ya Dios lo había declarado a usted en bendición. Como que no están entendiendo lo que le estoy diciendo. Es que todavía usted no había venido al mundo y ya la salvación estaba esperándolo a usted. Usted todavía no estaba ni siquiera en el vientre de su madre y ya la salvación lo estaba esperando a usted. Ya Cristo había hecho algo en favor suyo antes de usted ni siquiera existir. Pero en la mente de Dios sí usted existía y Dios ya tenía preparado un plan perfecto para que usted conectara con el corazón de Dios y con la manifestación de la bendición de Dios. Pero dice la palabra de Dios que esto es para gente obediente. La salvación es para gente obediente. Las manifestaciones de las bendiciones de Dios es para gente obediente. Por eso Cristo, dice la palabra, siendo perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si no obedeces, no eres depositario de la eterna salvación. Si no obedeces el plan de Dios, si no obedeces el propósito de Dios, si no obedeces lo que Dios ha estipulado en su palabra, no vas a disfrutar el máximo de la plenitud del diseño de Dios en tu vida. Si hay algo que le gusta a un padre, a una madre, es ver la obediencia de sus hijos, ¿sí o no? Cada vez que yo pongo este tema, no puedo dejar de mencionar a mi mamá. Porque yo quería conquistarla con regalos en su día de cumpleaños, en el día de las madres o cualquier fiesta especial en su vida. Y cuando yo venía buscándole la vuelta y buscándole el lado y le decía, mami, ¿qué tú quieres que yo te regale? La respuesta siempre de ella era, regálame obediencia. Si tú eres obediente, ese es el mejor regalo que tú me puedes dar. Oiga, qué petición tan difícil. Más fácil era para mí ponerme a trabajar en la panadería y que mi papá me diera 20 pesos, 40 pesos y yo comprarle un regalo. Era más fácil que lo que ella me estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque el corazón del ser humano está inclinado a la rebeldía. El corazón del ser humano, no solamente del niño, de la niña, también del adolescente, también del adulto, no importa la edad, el corazón del ser humano está inclinado a la rebeldía. Y si hay algo que nos cuesta, aunque es gratuito, si hay algo que nos cuesta como seres humanos, es ser obedientes. Qué cosa tan difícil. Pero en la obediencia es donde está la manifestación de la bendición. En la obediencia, lo que no tiene sentido, adquiere sentido. Porque no sé por qué Dios lo ha diseñado así, la gran mayoría de las veces la obediencia no tiene sentido. Para el que tiene que obedecer, la mayoría de las veces la obediencia no tiene sentido. Por eso casi siempre que se nos exige obedecer, obedecer sigue con una pregunta, ¿por qué? Usted le dice a su niño a esto, ¿por qué papi? ¿Por qué mami? Pero eso no solamente pasa con los niños, pasa también con nosotros los adultos. En el trabajo lo mandan a hacer algo y usted dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tengo que hacer eso? Porque la obediencia es difícil. Porque nuestra naturaleza repudia la obediencia. Porque la obediencia está conectada con Dios, pero la rebeldía está conectada con el diablo y está conectada con nuestra naturaleza pecaminosa. Jesucristo, cuando tuvo la condición de hombre, dice en Filipenses capítulo 2, vaya rapidito allí en su Biblia, Filipenses capítulo 2. Cuando se nos habla de la encarnación de Jesucristo, dice en el 5 del capítulo 2 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,